Fortalezas y áreas de oportunidad en la clase de Historia de la Música de la Licenciatura en Música de la UA. Resultados de investigación. La historia de la música proporciona conocimiento sobre estética, estilo, morfología, organología, filosofía y sociología, entre otros, y procura el conocimiento de las historias de vida de los grandes compositores y sus aportaciones a la música. Esa información permite que los estudiantes de las licenciaturas en música puedan entender el contexto histórico y cultural que rodeó los distintos periodos estilísticos, lo que contribuye para que tenga una comprensión más amplia y profunda del fenómeno musical, conocimiento que redunda no solo en su formación académica, intelectual y cultural, sino que también se ve reflejado en su interpretación musical. Adicionalmente, es de todos sabido que la mejor manera de entender el presente es a través del estudio de situaciones pasadas, lo que constituye otro de los propósitos del estudio de la historia de la música. Como afirma Casas, Escobar y Burbano, y cito, en la formación y desempeño de músicos profesionales y licenciados en música, el saber histórico musical respecto al conocimiento y comportamiento de los músicos y sus prácticas en la sociedad en un determinado contexto y momento es pertinente y necesario. Fin de la cita. En México, tradicionalmente, la clase de Historia de la Música suele dividirse en tres apartados. A. El conocimiento del hecho histórico musical. B. La audición de ejemplos musicales que ilustren la temática que se ha abordado. Y C. El análisis musical panorámico, técnico, formal, armónico, estilístico, etc., de las obras representativas. La impartición de esta asignatura suele enfocarse en la cobertura de los contenidos del programa de materia y privilegiar la construcción de saberes por medio de la cátedra expositiva y de la audición. Así, la mayoría de las veces, la clase se imparte como un recuento cronológico de acontecimientos, obras musicales, características y compositores. Sin embargo, el pensamiento histórico va mucho más allá de una simple yuxtaposición de hechos cronológicos, pues la historia debe concebirse como la unión de situaciones de vida delimitadas por el tiempo y el espacio y que requieren de interpretación. Más aún, desde sus orígenes, la historia de la música ha tenido como objetivo tratar de preservar, comprender y explicar los diversos fenómenos musicales, tanto del pasado como del presente, tanto europeos como universales. En ese esfuerzo se ha caído en diversos vicios que van desde el análisis de objetos de distinta época y contexto cultural a través de los mismos procedimientos y utilizando los mismos parámetros, hasta la exclusión de estos por no encajar con las características hegemónicas europeizantes. En ese mismo sentido, López Cano afirma, y cito, el debate es etnocéntrico, pues el antagonismo musicología versus etnomusicología solo es posible en los sitios donde institucionalmente la investigación musical se divide en esas áreas o porque así se autodenominan las comunidades de investigación hegemónicas.
Si tuviéramos que compartir nuestros departamentos universitarios con especialistas en psicología de la música o teóricos profesionales, si compartiéramos con ellos clases, estudiantes, congresos, presupuestos, sociedades científicas, etcétera, seguramente la discusión no se polarizaría en esa dicotomía. Fin de la cita. El propósito del estudio, cuyos resultados se comparten en esta ponencia, fue identificar qué tan significativa es la clase de Historia de la Música para los estudiantes de la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Caracterizar las acciones y recursos que, desde su perspectiva, ellos y los profesores deberían implementar para promover un proceso de enseñanza-aprendizaje más eficiente, efectivo y significativo, así como conocer la opinión de los estudiantes respecto a los mecanismos de evaluación. El estudio se llevó a cabo desde una perspectiva investigativa crítica, motivada por el propósito de que los resultados arrojen luz sobre las acciones que se debería tomar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de esa asignatura y teniendo en mente la posibilidad de transferir a otros espacios los hallazgos de este estudio mixto mediante la generalización naturalista. Diseño de la investigación. Objetivo general. Conocer qué tan significativa es la clase de Historia de la Música desde la perspectiva de los estudiantes de la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Objetivos particulares. A. Determinar el grado de identificación de los estudiantes con respecto a la asignatura de Historia de la Música. B. Conocer la percepción que los estudiantes tienen acerca del valor que esta asignatura tiene en su formación profesional. C. Determinar los aspectos de la historia de la música considerados como más importantes por los estudiantes. D. Caracterizar las acciones y recursos que, desde la perspectiva de los estudiantes, los profesores deberían utilizar para promover un proceso de enseñanza-aprendizaje más eficiente, efectivo y significativo. E. Caracterizar las acciones y recursos que, desde su propia perspectiva, los estudiantes deberían llevar a cabo para coadyuvar a un proceso de enseñanza y aprendizaje más eficiente, efectivo y significativo. Y F. Caracterizar la opinión de los estudiantes respecto a los mecanismos de evaluación. Métodos y materiales. La investigación fue de tipo exploratorio y de corte mixto. Para la recopilación de información se diseñó e implementó un cuestionario constituido por preguntas contextuales, preguntas con escalas tipo Likert y preguntas con respuesta múltiple. Para validar la escala se utilizó la técnica de juicio de expertos en la que participaron 5 profesores especializados en la impartición de la asignatura. Para propósito de determinar la validez de contenido y la concordancia entre los jueces, se utilizó el estadístico de Hernández Nieto, el cual arrojó un coeficiente de 0,874. La muestra estadística fue por conveniencia, conformada por 65 de los 76 estudiantes inscritos en la clase de Historia de la Música del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México.
La muestra tuvo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Las edades de los 65 participantes se encontraban en un rango de 19 a 29 años con una desviación estándar de 2.7 años. 35 fueron hombres y 30 fueron mujeres. Procedimiento. Los estudiantes de la licenciatura en música de la UA fueron encuestados los días 5, 6 y 7 de junio de 2019, es decir, al final del semestre. El llenado de los cuestionarios fue voluntario y anónimo. Los datos cuantitativos fueron capturados, procesados y analizados con la ayuda del programa Statistics Package for the Social Sciences. Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos a través de las respuestas proporcionadas a las preguntas abiertas, se utilizó la metodología propuesta por González, 1999, en su capítulo de libro La sistematización y el análisis de los datos cualitativos. Así, la información fue conceptualizada, categorizada, organizada, estructurada, analizada e interpretada. Resultados y discusión. El estudio llevado a cabo permitió alcanzar los objetivos planteados. En primer lugar, fue alentador determinar el alto grado de identificación de los estudiantes de la licenciatura en música con respecto a la asignatura de Historia de la Música. En la gran mayoría, los estudiantes respondieron gustar de la materia. 38.5% afirmó gustar mucho de esa asignatura. 35.4% consideró hacerlo bastante y 23.1% respondió algo. Un resultado contrario habría despertado grandes sospechas sobre el desempeño docente y sobre la calidad, misión y visión humanista de la institución. Fue gratificante conocer la percepción que los estudiantes tienen acerca del valor de esta asignatura en su formación profesional y la función práctica que le asignan, no solo como recurso para impulsar interpretaciones musicales informadas, sino también como parte indispensable de su cultura profesional general. Así, la información recabada sobre los aspectos que el maestro debería enfatizar arroja luz sobre las expectativas académico-docentes de los estudiantes y representa información valiosa para fortalecer los programas de materia y los planes de clase. La investigación también permitió caracterizar las acciones y recursos que, desde la perspectiva de los estudiantes, los profesores deberían utilizar para promover un proceso de enseñanza y aprendizaje más eficiente, efectivo y significativo. En ese sentido, la información recabada no puede ser más valiosa. Como puede verse, los estudiantes reclaman una participación más activa y significativa en la construcción de su conocimiento, y esa petición es más que auténtica y válida. La historia de la música es una asignatura importante en la formación de los nuevos profesionales de la música. Contribuye a su formación general, a su desarrollo académico, intelectual y cultural y, sobre todo, a su proyección artístico-musical. Desgraciadamente, el modelo didáctico-pedagógico que se ha estado siguiendo no favorece un aprendizaje significativo y promueve una actitud pasiva por parte de los estudiantes. Es imperativo que el maestro reduzca la cátedra expositiva e incremente diversas estrategias para impulsar el involucramiento activo de los estudiantes.
como afirma Carvalho Acevedo y Ferreira Correa. Y cito, ampliar las formas de interacción del alumnado aprendiz con su objeto de estudio puede promover y desarrollar la comprensión de ese objeto. Fin de la cita. Por supuesto, no se trata de cambiar totalmente los modelos establecidos, sino de renovarlos, de volverlos vivenciales, de hacerlos significativos. No en vano, Bush enfatiza, y cito, encontrar actividades interesantes y apropiadas para dar vida a una materia es siempre un gran reto. Fin de la cita. Uno debería preguntarse si quizá por esa razón la clase de historia de la música no ocupa el mismo lugar de importancia que las demás asignaturas, como indicaron en su mayoría los resultados de este estudio. Por lo que respecta a la percepción de los estudiantes sobre el rol que ellos mismos deben desempeñar, los resultados indican que estos están conscientes de las acciones que deben emprender para que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean más eficientes, efectivos y significativos y, de hecho, un porcentaje considerable de ellos aceptó que debía leer sus apuntes periódicamente y, sobre todo, muchos estuvieron de acuerdo en que debían interesarse más por la materia. Finalmente, las respuestas de los estudiantes reflejan satisfacción respecto a los mecanismos de evaluación. En ese sentido, las respuestas a la pregunta ¿cómo te gustaría que tu maestro evaluara tu aprendizaje en esta clase? Reflejaron un genuino interés por la diversificación en los medios de evaluación y bastante claridad sobre cómo lograrlo. Los estudiantes propusieron que la evaluación se llevara a cabo a través de trabajos sobre documentales, películas históricas, presentaciones o conferencias, con la ejecución de alguna obra en clase en estricto seguimiento al estilo de la época, con el estudio de una obra específica a partir de la cual se abordaran aspectos teóricos, históricos, artísticos y filosóficos o, mejor aún, a través de pláticas abiertas como debates, exposiciones y presentaciones de ponencias. Conclusiones. En conclusión, el autor propone un cambio radical en la impartición de esta asignatura que incluya, por un lado, un enfoque musicológico interdisciplinar que lo mismo involucre la sociología que la antropología, la filosofía que la acústica. Por el otro, una participación vivencial por parte de los estudiantes en su propia formación. También requiere de un cambio de raíz en los criterios que muchas veces se han establecido para la selección del profesorado que le imparte. Es casi del dominio público que muchos profesores de instrumento dedican parte de su tiempo laboral a la impartición de esta materia para poder llenar su carga académica, lo que ocasiona que muchas veces la materia sea impartida de una manera superficial. La redundancia es indispensable. Si se va a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la historia de la música, se requiere de un cambio radical que involucre no solo las perspectivas y los modelos educativos, sino también la selección del personal. Muchas gracias.